Buenos días, estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Semana 28, día 1, área que vamos a trabajar, ciencia y tecnología. La semana anterior reflexionaste sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vives. Leíste interesantes textos sobre ellas. Usaste fracciones para comparar flores. Realizaste una entrevista para ampliar información sobre las plantas. Tuviste un acercamiento a la obra del pintor Roldán Pinedo, en cuya obra representa árboles de la Amazonía y a partir de lo cual aprendiste a describir las formas, colores y textura de las plantas que te rodean. Y finalmente, iniciaste una primera parte del estudio referente a la forma en que se alimentan las plantas. Hoy continuarás este estudio centrándote en cómo son los procesos mediante los cuales las plantas fabrican sus propios alimentos. Nuestra actividad ¿de qué viven las plantas? Parte 2. Nuestra meta, explicar el proceso de la fotosíntesis en la fabricación de los alimentos de las plantas y a partir de esta, otros alimentos importantes. Ahora vamos a empezar. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué comiste hoy? En tus alimentos, ¿comiste plantas o partes de ellas como sus frutos, tallos o raíces? ¿Sabes que la planta fabrica sus propios alimentos? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación de hoy. ¿Cómo hace la planta para fabricar sus alimentos? ¿Con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos? Entonces recuerda que son posibles respuestas que vas a brindar. Anota cada uno de ellos en tu cuaderno y también debemos de recordar que son tus saberes previos. Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos así, entonces anotas en el recuadro. Yo creo que las plantas fabrican sus alimentos con. Recuerda qué materiales utiliza para fabricar su alimento. Bien, tus ideas son muy importantes. Tus respuestas son hipótesis acerca de cómo fabrican las plantas sus alimentos y con qué materiales y dónde los fabrica. Después de tu investigación, tus nuevas ideas estarán basadas en evidencias científicas. Por ello, es importante que continúes trabajando en esta actividad. Ahora, en tu portafolio tienes apuntes respecto a qué acciones debes organizar para responder científicamente a la pregunta de investigación. Entonces, revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. Entonces, anotas cada una de las acciones que vas a realizar. ¿Qué haré? Primero, anotas revisar tu portafolio. ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Entonces, vas anotando cada acción. Si tienes posibilidades de conseguir información, incluye las fuentes en tu lista de materiales. Para ayudarte te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte y dar respuesta a la pregunta de investigación. En este caso lo anotamos en material número 1. ¿Cómo fabrican las plantas su alimento? Entonces, cada uno de ellos debes de tomar en cuenta. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser de fuente confiable. A continuación, como ya habíamos anunciado, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto ¿Cómo fabrican las plantas su alimento? Al leer, te sugerimos que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro mediante el cual explicarás el proceso de fabricación de los alimentos que realiza la planta. Recordando que las plantas y las algas verdes son los únicos seres capaces de producir sus propios alimentos. Y también las plantas fabrican su alimento mediante un proceso denominado fotosíntesis. Para ello utilizan dos materiales que existen en la naturaleza, el dióxido de carbono y el agua. Observamos la imagen que las plantas son el alimento fundamental de cada uno de los animales. Observamos que los herbívoros se alimentan de vegetales, los carnívoros se alimentan de los herbívoros y los depredadores se alimentan de restos de todo. Hacemos una pausa y lees.
sugerimos que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro mediante el cual explicarás el proceso de fabricación de los alimentos que realiza la planta. Entonces, luego de leer el texto ya tenemos idea y completar este cuadro. Analizamos el proceso, en qué parte de la planta se realiza y para qué o cuál es el producto. Entonces, fotosíntesis, ¿en qué parte de la planta se realiza? En la hoja. ¿Y qué fabrica? Entonces, completas. Ahora, la absorción del agua se realiza mediante la raíz. Y así vamos completando el cuadro. Después de leer la ficha y completar la tabla, ya tienes nuevas ideas sobre las preguntas de investigación. Completa los espacios con la información que encontraste en la ficha. Todos los seres vivos dependen de las plantas para su alimentación. Las hojas grandes pueden realizar mejor la fotosíntesis porque pueden captar más luz solar. Entonces anotas tu respuesta. Bien, seguimos aprendiendo. Ahora, si estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las preguntas de investigación, ¿cómo hace la planta para fabricar sus alimentos? ¿Con qué materiales fabrican las plantas sus alimentos? Entonces vamos a dar respuestas. Ahora sé que las plantas fabrican su alimento así. Anotamos en cada uno de los recuadros. Puede ser una o dos respuestas. Posteriormente, analiza la confiabilidad del material que has leído. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia en tu cuaderno y escribe lo indicado o pon marcas con un check en los recuadros. Anotas el nombre del o de los autores o de la entidad del texto que acabas de leer. Criterios de confiabilidad de la información. Fuente de la información, identificación del autor y la información del autor. Lees cada uno de ellos y completas según corresponde. Felicitaciones, te has informado y has comprendido mejor acerca de las plantas y cómo fabrican su alimento. Selecciona lo que crees que puede incluir para un producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia, como por ejemplo las respuestas a las preguntas de investigación, y asimismo después de tu exposición puedes hacerles preguntas a tus familiares sobre la fotosíntesis y las diferencias con la respiración en las plantas. Ahora trabajas con tu familia. Explícale lo importante que son las plantas, pues viven del alimento que ellas mismas preparan. Explícales también qué hacen las plantas con el agua, el dióxido de carbono, el aire y la luz solar. Reflexiona, recuerda la meta, explicar el proceso de la fotosíntesis en la producción de los alimentos de la planta y a partir de esta otros alimentos importantes. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. Cada uno de ellos lo lees y respondes. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación para lograr la meta? Analizas, organizas tu idea y escribe la respuesta. Finalmente, analiza lo que aprendiste. Las plantas elaboran mediante la fotosíntesis diversos alimentos como almidón, proteínas. También las plantas elaboran mediante la fotosíntesis cada molécula de glucosa a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua con la intervención de la luz solar. Muy bien, estudiantes, continuamos. Bien, ahora llegó la hora de tu autoevaluación. Marca un check sí o no según corresponda. Entonces leemos los criterios. Criterios para evaluar mis aprendizajes. Si lograste o aún necesitas mejorar. Lee cada uno de ellos. Luego, analizas y marcas. En tu portafolio, organiza tus apuntes respecto a las preguntas de investigación, tus hipótesis, el plan de investigación que realizaste, la información de la lectura que más te llamó la atención
y tus conclusiones al responder la pregunta investigable, pues te serán de mucha utilidad en tus próximas actividades. Al revisarlos podrás evaluar tus logros y tus dificultades. Te serán útil para elaborar una infografía sobre una planta de tu comunidad o región que más te haya llamado la atención. Bien, estudiantes, finalizamos nuestra actividad. Se cuidan. Buen día.